por dólar hoy, y la pregunta que le están haciendo es cuál sería el tipo de cambio peso dólar a 90 días. ¿Vale? Con esa información. Instrumentos, el periodo de recuperación del efectivo, descontado, entre otros. Y para eso, ¿qué tendrán que hacer? Pues necesariamente comparar flujos y comparar tasas. Nosotros por ahora simplemente lo que vamos a hacer es comparar tasas. Pero para comparar tasas, o en otros términos, para hacer equivalentes unas tasas, tendrán que expresarse necesariamente en los mismos tiempos. ¿Qué pasa con los activos financieros? Usted puede contratar o puede adquirir un activo financiero hoy y lo puede liquidar cuando quiera. Y tendrá que determinar la rentabilidad o la pérdida, si es que eso se genera, para un determinado tiempo. Y eso podrá compararlo con lo que pasa con otro activo. Si usted compra una acción el 1 de enero y la vende el 31 de diciembre, pues puede calcular la rentabilidad en términos anuales. Pero puede comprar una acción dentro de un mes, ¿de acuerdo? Y venderla después de 15 días y puede calcular la rentabilidad que ahí se genera. Incluso puede comprar divisas en la mañana y puede venderlas en la tarde, cosa que perfectamente puede pasar. Calculamos esa rentabilidad en términos diarios y pues determinamos qué tan rentable ha sido la inversión que se generó pues en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, si no se dice otra cosa, una tasa siempre será nominal, siempre será vencida y siempre será anual. Entonces, si digo aquí que aquí una tasa es del 10% capitalizable mensualmente, esta tasa es anual, es nominal y es una tasa vencida. ¿Qué implica que sea capitalizable mensualmente? Que los intereses se van a pagar cada mes. ¿De acuerdo? Bueno, hay otras formas de establecer el contrato. Esta se llama también tasa contractual, porque los bancos le van a liquidar con base en esa tasa. Cuando a usted le prestan dinero, le dicen, le voy a prestar dinero al 12% efectivo anual. Esta tasa usted simplemente la ve en un documento, pero la tasa real con la que se contrata es con esta y con la que se liquida los intereses como tal. Para eso entonces necesariamente habrá que hacer la conversión respectiva. ¿Qué pasa en este ejercicio? Que los tiempos no van a coincidir. ¿De acuerdo? Aquí le están diciendo que esta tasa es anual, pero tiene capitalización bimestral. Y empezamos a tener un problema porque el periodo de referencia aquí es trimestral. La tasa es bimestral, pero el periodo de referencia, ¿de acuerdo?, de la transacción es trimestral. ¿De acuerdo? Aquí también le están diciendo que la tasa es anual, pero la capitalización es semestral. ¿De acuerdo? Entonces yo puse en estos tiempos precisamente para agregar pues algo más para que ustedes tengan que hacer las conversiones. Como ya revisaron los instrumentos que existen allá en la matemática financiera, pues no tendrán problema con eso. ¿Vale? Bueno, ¿qué hay que hacer entonces en ese ejercicio? Retomen gracias a esa pequeña aclaración. Vamos a hacer unos ejercicios de eso, ¿no? Más adelante también podemos obtener tasas equivalentes, dada una tasa nominal su equivalente en efectiva, o dada una tasa efectiva su equivalente en términos nominales. ¿De acuerdo? Bueno, a esto lo llamaremos frecuencia de capitalización. ¿De acuerdo? Aquí por defecto el periodo lo vamos a contemplar en términos anuales. ¿De acuerdo? A pesar de que los retornos se pueden dar en periodos distintos.
Revísenlo y me dice qué tienen que hacer en ese ejercicio. Y otra característica de las tasas también, ¿no? Pero puede darse el caso, ¿no? Las tasas pueden ser simples o compuestas. ¿Cuál es la diferencia entre una tasa simple y una compuesta? Que la simple, los intereses se daban desde el monto, desde el primer monto, y el compuesto, los intereses se daban en cada uno de los, o sea, sí, de los periodos. O sea, se generaba un interés y de ese interés se generaba un nuevo interés. Ya, de acuerdo, los intereses se agregan al capital para calcular intereses para el próximo periodo. ¿De acuerdo? Vale, entonces vamos a tener un crecimiento aritmético de la suma como tal con los intereses simples, y con el interés compuesto el crecimiento va a ser exponencial. Si no se dice otra cosa, entonces, si no se dice otra cosa, esa tasa siempre va a ser compuesta. ¿De acuerdo? Esa tasa siempre va a ser compuesta. Ahora, en las negociaciones, yo no sé si en alguna materia se encontraron ustedes, aunque en este curso también vamos a hacer referencia, hablamos de unos productos en Colombia, unos títulos que se llaman cupón cero. ¿Cuáles son los títulos cupón cero? Aquellos que no tienen, ¿de acuerdo?, periodos de capitalización intermedios, sino que simplemente usted entrega un capital al inicio y recibe el principal, el capital más los intereses al final. Por eso se llaman cupón cero. Por lo tanto, también será cierto, ¿no?, que se pueden negociar cupones. Incluso en la, digamos, en la bolsa se negocian títulos, ¿de acuerdo? Y después también se negocian los cupones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, usted dice que me va a prestar 100 millones de pesos a una tasa del 12% anual con capitalización mensual. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto va a recibir usted? Va a recibir un cupón de 1 millón cada mes. ¿Vale? Un cupón de 1 millón cada mes, y el último periodo, ¿cuánto recibe? 101 millones. En la bolsa, usted puede negociar ese cupón de 1 millón de pesos. Obviamente las cuantías son mayores, simplemente lo hago por facilidad. ¿Vale? Bueno. ¿Listo, Karen? Bueno,
que tienes que hacer, pagas tantos interesados, pagas tantos interesados, pero no es lo que es complementar, entonces que tú tienes entre 6 y 12. Bueno, ¿listo? ¿Sí? Bueno. Entonces, Leider, ¿qué hay que hacer en ese ejercicio? Ya. ¿Quién ya lo resolvió? Antes de hacer los cálculos, ¿qué tendríamos que hacer o qué está suponiendo el ejercicio? Miren ustedes que le está diciendo que el importador necesita pagar dentro de 3 meses la suma de $30.000 que adquiere en el momento actual. Pues él podría, digamos, tomar distintas decisiones, ¿de acuerdo? Entonces en un momento dice, yo como voy a tener que pagar esa deuda, adquiero los dólares ya. Podría decir que los $30.000 como los va a pagar aquí, pues espera que transcurran esos 3 meses y comprarlos en el momento en que tenga que cumplir con esa obligación, ¿vale? Entonces aquí hay esas dos alternativas, asumir el riesgo o directamente cubrirse a través de la compra directamente. Alguien podría optar por eso, ¿de acuerdo? Bueno, entonces le dice que los adquiere al momento actual. En el momento actual, perdón. El tipo de cambio al contado actual es de 3.975 pesos por dólar, es decir, por esos $830.000, pues habrá que calcular cuál es el monto equivalente en pesos. No estamos asumiendo que hay costos de transacción adicional ni ningún elemento de ese estilo, ¿vale? Para financiar la compra, dice, también puede pedir un crédito, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a tener 2 tasas de interés de referencia. Esta persona se va a endeudar, ¿de acuerdo? Se va a endeudar con una entidad bancaria que le va a cobrar una tasa de interés del 18% anual con capitalización semestral, ¿vale? Pero este importador también asume que dentro del mercado financiero, para reducir el impacto que le genera esa deuda, puede depositar esos dólares a una tasa de interés que le van a pagar acá, que es del 12% anual con capitalización bimestral. Pues ustedes ya en política monetaria, ya en la macro, revisan que cuando un banco le hace un préstamo a usted no necesariamente retira todo ese dinero, ¿de acuerdo? Sino que puede dejarlo depositado en el banco para que el banco le preste a otros, ¿de acuerdo? Y a partir de eso entonces puede obtener unos determinados niveles de rentabilidad. Lo que aquí hacemos básicamente es calcular cuánto le va a pagar este importador al banco que le prestó el dinero y cuánto va a recibir, ¿de acuerdo? Por concepto de intereses por ese depósito que hizo en dólares. ¿Cuánto va a depositar?
pues los 830.000 dólares. ¿De acuerdo? Ese es el planteamiento básico. ¿Qué hacemos? Calcular los costos, cuánto le va a pagar al banco por concepto de intereses, y desde el otro lado, ¿qué va a hacer? Calcular los intereses que va a recibir por el depósito que hace. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, eso. Yo le he pedido entonces dinero al banco le pago, ¿de acuerdo? Perdón, el banco me desembolsa esa cantidad en pesos, yo con esos pesos compro dólares, ¿de acuerdo? Pero claro, mi crédito está en pesos y por esa deuda pago intereses. Con los dólares recibo unos intereses. ¿Qué función cumplen esos intereses? Reducir el impacto de la deuda como tal. Porque es que el banco le va a prestar peso. Correcto. Porque el banco le va a prestar el peso para que usted compre los dólares. Multiplicado por más el interés, porque será como 190. Está ganando casi 20. O sea, ese resultado que hacer el tipo de cambio. ¿Qué pidió tanto? ¿Qué pidió? ¿El punto A o pidió algo otro punto? Solo la, ¿no? ¿Qué tipo de cambio, no? ¿Pidió algo más? ¿Ya sacaste? Pero es para tener los
será 20.50. Estos son los 50. Estos son los intereses. La diferencia entre los intereses. Yo adquiero crédito, yo espero hasta el final para pagar la. Bueno, ¿listo? O sea, acá estoy ganando menos, estoy pagando más intereses. Y acá estoy pagando menos intereses. Bueno, vamos resolviendo ese ejercicio, ¿vale? En principio, le está diciendo en este ejercicio que esta persona necesita $830.000 que los va a comprar al tipo de cambio spot o al tipo de cambio al contado, que es 3.975 pesos por dólar. Entonces, ¿cuánto dinero le va a pedir al banco? Pues los $830.000, ¿de acuerdo? $830.000 multiplicados por la tasa de cambio, en este caso 3.975, ¿de acuerdo? 3.975 pesos por dólar, ¿vale? Entonces esto nos dará un monto en pesos. ¿Cuánto es en pesos? 3.000 ¿qué? 250.000 pesos. Esto es lo que este importador le va a pedir al banco, ¿de acuerdo? Pero el banco le va a cobrar unos intereses por haberle prestado el dinero como tal. El ejercicio no nos dice nada más y por lo tanto suponemos que los intereses, decíamos, los intereses ¿cuándo se pagan? Se pagan al finalizar los 90 días, es decir, se van a pagar de manera trimestral, ¿vale? Pero bueno, ahí tenemos un pequeño problema con las tasas de interés, porque dice que el banco le va a cobrar a una tasa del 18% anual con capitalización semestral, ¿sí? Con capitalización semestral. Algunas aclaraciones respecto a las tasas. Las tasas nominales se pueden dividir, pero solamente teniendo en cuenta la frecuencia de capitalización. Es decir, una tasa del 18% anual con capitalización semestral, que implica, es cierto que esto es 9% semestral. Pero no es cierto que esta tasa yo la pueda dividir entre 4. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la frecuencia de capitalización es semestral. Por lo tanto, aquí entonces hay que encontrar la tasa equivalente. ¿Qué tasa equivalente? Tasa equivalente en términos trimestrales, ¿vale? Entonces, esta tasa ¿se puede dividir? Sí, pero teniendo en cuenta la frecuencia de capitalización. De lo contrario, hay que encontrar la tasa equivalente. Pregunta, ¿cómo encontrar la tasa equivalente? Conceptualmente, dos tasas son equivalentes si generan el mismo rendimiento. ¿Cuál es el rendimiento? El rendimiento expresado en términos efectivo anual, ¿vale? Entonces, partimos de la fórmula general de interés compuesto. El valor futuro es igual al valor presente por 1 más i elevado a la n. Donde esta es una tasa para nosotros, es una tasa anual. Para nosotros por ahora este periodo va a ser 1, ¿de acuerdo? Porque tomamos como referencia el año. Cuando incorporamos ya periodos de capitalización intermedios, pues agregamos en la fórmula ese elemento. Y entonces aquí vamos a tener los periodos de capitalización intermedios, y aquí vamos a tener lo mismo. Donde n es el tiempo y m la frecuencia de capitalización, ¿vale? Como estamos hablando de un valor futuro y solamente tomamos no unidades, sino tasas, este valor futuro para nosotros se convierte en la tasa efectiva. Voy a poner aquí tasa efectiva. Esa tasa efectiva entonces será igual, tomo como base 1, igual a 1 más esa tasa de interés dividido m elevado a la n por m. ¿Dónde está? Para mí, ¿qué tasa va a ser? Esta tasa va a ser la nominal y esa tasa va a ser la
efectiva. ¿Por qué esta es la nominal y por qué esta es la efectiva? Porque estoy calculando los rendimientos una vez incorporo los periodos de capitalización. Lo que mencionaba Juan Manuel, el hecho de que los intereses los sumo a la base. Y para calcular, y para que esto me quede como tasa, como que aquí le sume 1, pues acá se lo resto. ¿Vale? Bueno, ahí queda entonces una tasa efectiva a partir de una tasa nominal. ¿Cómo puedo hacer entonces para encontrar la tasa equivalente? Pues una especie de analogía con lo de la moneda vehicular. Pues aquí la tasa vehicular es la tasa efectiva. Si quieren, lo hacemos al otro lado. Entonces, esto me quedaría igual a ¿qué? Yo lo que estoy buscando es una tasa trimestral equivalente. O lo que es lo mismo, una tasa anual con capitalización trimestral equivalente. ¿Qué tasa voy a buscar entonces? Lo que voy a buscar es una tasa de las siguientes características. 1 más I dividido entre 4, porque son 4 trimestres, ¿de acuerdo? Elevado a la n es un año, multiplicado por 4. Y esto, menos 1. ¿Vale? Como estos unos se van a cancelar, me queda simplemente esto. Y ahí tendrían la forma de calcular la tasa nominal equivalente sin ir necesariamente a la efectiva. Pues la despejo. Hagan ese cálculo entonces. Si bien lo resolvemos para ese primer caso. Para ese caso, ¿qué le está diciendo? 18% anual con capitalización semestral. ¿Lo que diría? Yo les digo que aquí en las matemáticas financieras no necesitan aprenderse las fórmulas. ¿Alguien dice fórmulas? Pues que aquí no existen. ¿Vale? Bueno, entonces sería 1 más, ¿vale? 1 más 0.18, tenemos la tasa nominal, dividido entre 2, porque son 2 semestres en un año, ¿de acuerdo? Esto elevado a la n, que es 1, un año, multiplicado por 2, y voy a igualar con la tasa que estoy buscando. ¿Qué tasa estoy buscando? Pues esta. ¿Vale? Sería 1 más la tasa dividido entre 4. ¿De acuerdo? Y esto elevado a la 1 por 4. ¿Qué resultado me va a dar para que lo tengan en cuenta? Me va a dar como resultado una tasa anual capitalizable trimestralmente. Si alguien quiere directamente obtener la tasa trimestral, pues dividiría este resultado entre 4, ¿no? También lo puede hacer. Bueno. Hagan esa operación, entonces aquí sería raíz cuarta de esto, ¿de acuerdo? Menos 1 multiplicado por 4. Si alguien quiere, no lo multiplica por 4 y le queda ya la tasa trimestral, como quiera.
¿Cuánto es esa tasa? Ay, juepo. ¿Listo? ¿Cuánto le da? Está quemando este coso. Está quemando. Sí. Batería. Yo creo que me da rápido. Bueno, ¿listo? Para demostrar que está bien, tendrían que calcular la tasa efectiva y que las dos sean equivalentes, ¿cierto? Aquí está. Ese es trimestral, ¿no? Sí, Porque ya no sería 17,6. sí, esa es ya la trimestral. 17.6 debe ser. 17,61. Si no sé más decimal, si haya más decimales ahí. Vale. ¿Listo? Bueno. No hay problema, ¿vale? Sí hay problema. Sí, si quieres lo hacemos después en Excel. Ahí están los decimales. Bueno, entonces ustedes ya encontraron la tasa anual con capitalización trimestral equivalente o la tasa trimestral equivalente. ¿De acuerdo? Bueno, acá pues, para los que quieran, este 2 está en porcentaje, ¿cierto? Bueno, en Excel existen dos funciones. Aprendan a resolverlo manualmente también. En Excel existen dos funciones, una que se llama tasa punto nominal y otra que se llama INT punto efectivo. La tasa punto nominal sirve para, aquí la utilizo, ¿de acuerdo? Aquí hice los dos procedimientos. Uno es ir por la vía larga, que es calcular la tasa efectiva, ¿de acuerdo? Miren, ustedes tienen una tasa del 18% anual y aquí les dice en Excel, aquí les pide esta tasa nominal y número de periodos por año. Este número de periodos por año puede interpretarse número de periodos sobre los cuales hace el cálculo, es decir, no necesariamente pueden ser años, pueden ser semestres, pueden ser bimestres, cuatrimestres, ¿de acuerdo? Bueno, ¿ves? Yo lo que hice fue calcular inicialmente mi tasa de interés efectiva y dada una tasa efectiva calculamos la nominal. Vale, entonces aquí está, ¿de acuerdo? Para mí, ¿qué tasa quiero? Dada esa tasa efectiva, yo quiero una tasa anual, pero con capitalización trimestral. Yo aquí le pongo dividido 4 porque directamente obtengo la trimestral. De lo contrario, me quedaría simplemente con el resultado Leider. Entonces le quitaría el 4, ¿de acuerdo? Y me quedaría con esa que sería la tasa anual con capitalización trimestral. Pero como a mí me interesa la tasa trimestral, la divido entre 4, ¿vale? Y este sí es el procedimiento para no hacer dos operaciones. Incorporo las dos funciones a la vez, ¿vale?
Sale, creo. Bueno, aquí es las dos, ¿no? Esa es la tasa nominal de una efectiva. Estoy haciendo lo mismo, pero en una sola fórmula, ¿vale? Bueno, ustedes entonces en ese ejercicio ya tienen la tasa de interés, ¿de acuerdo? Ya tienen la tasa de interés. Por lo tanto, entonces, si le preguntan a este importador cuánto va a pagar por concepto de intereses, pues ya lo podríamos calcular, ¿cierto? Sería este monto multiplicado por la tasa que encontramos. La tasa que encontramos fue esa de 4,43. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular los intereses, multiplicaríamos este monto por la tasa 4.403%. Listo. ¿Cuánto les dio entonces por concepto de intereses? Fue 4.4%. Sería que por intereses en esos 3 meses, ¿cuánto va a pagar? 145.268.125. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí no hay problema? Pues con 4,043. Pues ahí están todos los decimales, ¿no? Puede haber una pequeña diferencia. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿No, Gabriela? Porque es muy caro el interés. No, acá la fórmula, mira, simplemente operan esto, raíz cuarta de eso, ¿de acuerdo? Y al final le resta 1, multiplica por 4. Pongo acá. Raíz cuarta, entonces de 1 más 0.18 dividido 2, esto elevado a la 2, ¿de acuerdo? Menos 1, y todo esto multiplicado por 4. Eso es. Yo le hice. Dime. Yo le hice levándolo con un cuarto. Ah, sí, pues en la calculadora sí. Es que un cuarto es raíz cuarta. No, no, o sea, para eliminarlos y eliminando. Ya, va. Hay un mecanismo intermedio que es pensar en que el periodo no es un año, sino pensar en que es un semestre, en un trimestre también. Yo siempre sugiero que inicialmente ustedes tomen como referencia un año para que no haya esas confusiones en periodos. ¿Por qué razón? Porque puede pasar que la tasa sea semestral y el periodo de referencia sea trimestral. Y ahí ya empieza el problema. ¿Sí? ¿Esta qué tasa va a ser? Va a ser una tasa, decíamos, anual con capitalización trimestral. Si yo quiero obtener la tasa trimestral, pues la divido entre 4. ¿Cuál diría? Pues no la multiplique aquí, ¿no? Pero bueno. Bueno, ¿sí? ¿No hay problema?
¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ahora sí, Gabriela. Bueno, listo. Hasta ahí entonces tenemos los intereses que paga el importador por haber solicitado ese crédito al banco. Hagamos la otra parte. Ese importador recibe los dólares, pero los dólares no los guarda, sino que los deposita y por ese depósito recibe también unos intereses. ¿Para qué plazo? Pues para los mismos 3 meses. ¿De acuerdo? Entonces dice que los recursos se pueden depositar a una tasa de interés del 12% anual con capitalización bimestral. ¿Vale? Entonces, nuevamente, ¿qué tienen que hacer ustedes antes de operar? Calcular la tasa equivalente. Esto es muy mecánico, ¿no? Pues, ¿cuál sería el planteamiento que tienen ustedes? Nuevamente, de un lado, ¿qué van a tener? 1 más 0.12 dividido, ¿cuántos bimestres hay en un año? 6. ¿Vale? El periodo de referencia es 1, que es n, ¿de acuerdo? Multiplicado por 6. Y esto va a ser igual a lo mismo. 1 más la tasa que necesito, dividido 4, elevado a la 1 por 4. Porque es trimestral. Son 4 trimestres. Si alguien le entiende muy bien el procedimiento, aquí podría ser que no sean 6 bimestres, sino 1.5, que son los 3 meses. Quitaría este quedaría en 1 y esto también. Pero siempre me ha parecido más fácil tomarlo con un año, ¿no? ¿Este? Allá. Ya, tú lo volteas, por favor. Ahí graba el tablero. ¿Ah? Ahí graba el tablero también. Aquí está grabando el tablero. Ya.
problema? Entonces, ¿cómo se puede mirar eso? Si quieres, cuando hagas esas operaciones, dicen la calculadora, ¿no? La memoria. No, porque Recuerden que 0,2 se va dividido 6. 830.000, 830.000. Eso tú lo cambiaste, 830.000. Bueno, ¿listo? ¿Sin problema? Ahora sí, Gabriela. Ahora sí. Vale, listo. Entonces, con los datos que tenemos, recuerden que aquí ya tenemos las dos tasas de referencia. ¿De acuerdo? La tasa de referencia de los depósitos y la tasa de referencia del crédito como tal. ¿Vale? Bueno, ya habíamos calculado los intereses que esta persona va a pagar. ¿De acuerdo? Los intereses que esta persona va a pagar. Bueno, ahora vamos a calcular los intereses que esta persona va a recibir, que serían los $830.000 multiplicados por esta tasa de interés, ¿cierto? ¿Sí? Lo que va a recibir en ese periodo muy corto son $25.024. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Por qué en dólares? Porque él tiene los dólares. Ese dinero ya es de ese importador. Lo que hace él es abrir una cuenta bancaria y cederle ese dinero al banco para que a cambio le paguen los intereses. ¿Vale? Bueno, entonces ahora sí, con eso ya podemos calcular el tipo de cambio a plazo. ¿Cómo vamos a hacer para calcular el tipo de cambio a plazo? Vamos simplemente a sumar por una parte los pesos, que son estos, la deuda inicial, más los intereses que pagó, y por otra vamos a sumar los dólares, que serían estos $830.000 más los intereses que recibió, ¿cierto? Lo que nos pide el ejercicio es calcular el tipo de cambio peso-dólar. Dividimos simplemente monto en pesos entre el monto en dólares. Y ahí ya tendríamos la tasa de cambio. 4.020. ¿Te acuerdas lo que tenía en pesos? Lo que te había dado en pesos. Pues, ¿cuál sería la respuesta en ese ejercicio? A 90 días, con esa información, el tipo de cambio sería 4.028 pesos por dólar. Karen. Dólares con intereses en dólares. El 4.028, ¿cómo lo saqué? Sumando. Ya les digo que sumamos. Sumamos este monto, ¿de acuerdo? En pesos, más los intereses. Los intereses ya los habíamos calculado. Son estos 145.268.125, que es lo que va a tener que pagar el, digamos, el importador. El importador, al final del periodo, ¿qué cuentas hace? Va a tener que desembolsar este monto, que fue el que solicitó, ese sería el capital, el principal como tal, ¿de acuerdo? Y este monto por concepto de intereses, ¿de acuerdo? Eso va a ser lo que él tendrá que pagar. ¿Qué va a recibir? Él va a recibir los $830.000, que fue lo que compró al inicio del periodo y ahora los tiene depositados en el banco, más los intereses
los intereses por ese depósito que hizo. ¿Vale? Bueno, y entonces, claro, alguien dirá, mire, él necesitaba pagar solamente 830.000, pero ahora no va a tener en su cuenta 830.000, sino que va a tener algo más. Va a tener $855.024. Pues eso los vende en el mercado, le reduce, ¿de acuerdo? Digamos, el monto que al final pues termina pagando. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? No lo digan tan convencidos. ¿Sí estamos? Vale. Bueno, esa es una alternativa que tiene ese importador. ¿Por qué? Decíamos, la otra alternativa era simplemente esperar. ¿Qué otra alternativa tiene? Decíamos, otra alternativa es adquirir, por ejemplo, una opción de compra. Dependerá entonces del monto de la transacción, ¿de acuerdo? Que lo que le vaya a cobrar de comisión, pues el operador como tal. ¿Vale? Bueno, con ese ejercicio pues ya vamos resolviendo algunas cosas. Por favor, resuelvan este ejercicio. Usted deduce que la tasa es anual con capitalización mensual. ¿De acuerdo? En las inversiones, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si usted mantiene una inversión por 45 días, esa rentabilidad, ¿a qué periodo va a estar? A 45 días. Damos lo que nos está pidiendo el ejercicio, ¿vale? En primer lugar, entonces, lo que vamos a hacer aquí es determinar cuántos dólares necesita para comprar esos euros, ¿cierto? ¿Cuántos dólares necesita? Pues serán los 30 millones de euros multiplicados, en este caso, por la tasa de cambio vigente, la tasa de cambio al contado, la tasa de cambio spot. Bueno, entonces necesita 32.100.000 dólares. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esta persona ya tiene por una parte un pasivo. ¿Cuál va a ser el pasivo? El pasivo va a ser esos 32.100.000 dólares más lo que le corresponda pagar por interés. Y va a tener un activo. ¿Qué va a ser ¿Cuál va a ser ese activo? Los 30 millones de euros más lo que reciba por concepto de intereses. ¿De acuerdo? Entonces, claro, aquí tenemos, voy a ponerlos por acá, los 30 millones de euros. ¿De acuerdo? Y calculamos los intereses en uno y en otro caso. Le dicen que a esta persona el banco le presta al 14% anual con capitalización semestral. ¿Cuánto va a pagar por concepto de intereses? Una vez realizada la equivalencia sería los 32.100.000 dólares multiplicados por el 3,44. ¿Vale? Bueno, ahí va a pagar entonces 1.104.498 dólares por haber solicitado ese monto al banco. Pero a cambio va a recibir 30 millones por 251 por concepto de intereses. En ese periodo recibiría esta persona 700 de intereses. ¿De acuerdo? Como los dos montos van a estar al final, tanto el que paga como el que recibe, ¿de acuerdo? Bueno, así lo pactó, ¿no? Porque pueden haber distintas formas. Alguien podría decir, si quieren complicamos algo más, puede pagar cuotas mensuales, puede ser, ¿de acuerdo? Puede ser, incluso puede pagar unas anticipadas, una por lo menos, ¿vale? Bueno, entonces sumamos los euros, ¿de acuerdo? Perdón, los dólares más lo que va a pagar por concepto de intereses. Y hacemos exactamente lo mismo con los euros.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, el tipo de cambio, con esa información simplemente será dividir la deuda respecto, ¿de acuerdo? Y ese va a ser el tipo de cambio a 90 días, 1,0795. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno. Ya hemos mirado entonces dos formas de calcularlo. Si quieren, utilizando Excel también, llegan y revisan las formulitas, no tienen mayor inconveniente. Pero en este momento les voy a presentar una forma más fácil todavía de hacer ese cálculo, que es la siguiente. El cálculo lo podríamos hacer sin operar los montos, sino simplemente comparando las tasas. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo aquí? Que el tipo de cambio forward, ¿de acuerdo?, es igual al tipo de cambio nominal directo A por B multiplicado por 1 más la tasa de interés. Esta sí va a ser una tasa de interés, póngale atención, anual. ¿De acuerdo? Tasa de interés anual multiplicada por N. En nuestro caso, por ejemplo, N era 90 días dividido 360. Ahora, si usted ya tiene la tasa trimestral, esto ya no tiene que hacerlo, ¿de acuerdo? Porque su tasa ya está dada en esos términos. Por favor, con los dos ejercicios que ya hicimos, comprueben que el resultado por esta vía es exactamente igual a lo que hicimos anteriormente. A lo que ¿cómo analiza? Si usted tiene la tasa anual, pues tendría que dividirla entre 4 para tenerla trimestral, que es lo que aquí le está diciendo 90 dividido entre 360, que es lo mismo que decir que un cuarto. Pero si usted ya tiene la tasa trimestral, ya no necesita hacer esa operación. Eso sí. ¿Cuál es? Ah, sí. Es esto, ¿no? Aquí tenemos, esta es una tasa trimestral, pues la multiplico por 4, ¿de acuerdo? O yo tomo esta y la divido entre 4, o tomo simplemente la tasa trimestral. Esta sería, ese 13.76 para mí sería, esta es una tasa anual con capitalización trimestral. Esta también es una tasa anual con capitalización trimestral. Bueno. Vamos, antes de quedarnos encerrados. Pues ahí. ¿Listo? Hagan el cálculo, por favor, entonces. Ah, sí, sí, sí. Sí, porque es una tasa. Por eso es que colocamos Yo me encontré uno.
Recuerden esto que les menciono, ¿no? Esta tasa, como está en la fórmula, es anual. Pero si ya tienen la tasa que se llama periódica, entonces se olvidan de eso, ¿vale? Lo segundo, aunque no lo debería advertir, recuerden la jerarquía de las operaciones. No lo debería decir, ¿no? Que primero multiplican acá, ¿no? Que alguien va a decir, primero hago la suma y después ahí. ¿Listo? El tipo de cambio directo, sí, lo que pasa es que ahí está en genérico para cualquier par de divisas, o par de monedas, perdón. Sí, lo que pasa es que la tienen que calcularlo anteriormente. Sí, solamente sería la operación. ¿Listo? Bueno, miremos entonces para el primer caso. En el primer ejercicio, ven ustedes que ya tienen las dos tasas. ¿De acuerdo? Esa tasa del 4,400. Ya tienen entonces las dos tasas. ¿Qué es lo que nos dice la fórmula? Multiplique el tipo de cambio por el cociente de esas dos tasas. ¿Vale? ¿Ya hicieron el ejercicio? No. Bueno, entonces lo transcribo acá. El tipo de cambio forward, ¿a qué va a ser igual? El tipo de cambio spot hasta 3.975. ¿De acuerdo? Va a ser igual entonces a 3.975 multiplicado por. Yo puedo tomar aquí dos caminos, aunque en realidad me van a dar lo mismo. Voy a decir multiplicado por 1 más 0. El año pasado ya me dieron el. Bueno, continuamos entonces la próxima semana. Recuerden revisar el tema de equivalencia entre tasas. ¿De acuerdo? Líder.